Sean bienvenidos a un nuevo video. El relato de hoy es una historia real con hechos perturbadores. La historia que quiero compartir con ustedes hasta el día de hoy es un caso sin resolver. Profundicemos más en este tema. Empecemos. Hablemos acerca de la familia de esta niña. El misterioso caso de John Bennett Ramsey. John Bennett era una niña que nació el 6 de agosto de 1990 en Atlanta, Georgia. Cuando tenía 1 año de edad, se mudó con sus padres al estado de Boulder, Colorado, Estados Unidos. Su nombre es una combinación del nombre de su padre, el cual es John Bennett. El nombre de su madre era Patricia Ramsey, más conocida como Patsy. Su hermano se llamaba Burke Ramsey, que para esto era 3 años mayor que su hermana. John Bennett era una niña de concurso de belleza y era muy conocida por esto en Estados Unidos. Estos tipos de concursos son muy amplios y ella era una de las más famosas. En esa época pues ganó muchos concursos. Su madre también era conocida en el ámbito de los reinados, pues en 1977 ganó el reinado de Miss West Virginia. Amaba todo esto de los reinados cuando era joven y por eso cuando nació su hija comenzó a introducirla en ese ambiente. Su padre John era un hombre de negocios y dueño de una reconocida compañía de servicios e informáticas llamado Access Graphics. Bueno, ya que les conté un poco sobre la familia de esta niña, ahora sí comencemos con la parte perturbadora de la historia. Era la mañana del 26 de diciembre de 1996, la mañana después del día de Navidad. La línea 911 de Estados Unidos recibe una preocupante llamada de una madre que dice que se han robado a su hija, que la han secuestrado y que han dejado una nota pidiendo una recompensa a cambio de la niña. La llamada es perturbadora, en la cual se puede oír a una persona muy desesperada, asustada, en pánico, dando información de los supuestos hechos ocurridos en su hogar. La información recopilada es la siguiente. La llamada fue realizada por la madre de John Bennett. Se levantó alrededor de las 5 de la mañana en dirección a la cocina para tomar agua. Al bajar por las escaleras encontró unas notas en el último escalón, donde decía que su hija había sido secuestrada. Ella corrió rápidamente al dormitorio de la niña y no la encontró. Y ahí fue cuando se supone que entró en pánico y llamó a la policía. La nota decía que pedían una suma de $180,000 por el rescate de la niña, que no llamaran a la policía, porque si tal fue el caso matarían a la niña. Un tiempo después llegó la policía a realizar este tipo de investigaciones que corresponden a este tipo de casos. Así pasó un tiempo. Durante ese tiempo los padres llamaron a varios amigos para que los apoyaran durante este difícil momento. Hubo un momento en específico en el cual la policía le pide a John que revise nuevamente la casa de arriba abajo por si ella estaba en algún lado. Su respuesta fue la siguiente. John dijo que ya había revisado 1000 veces, pero aún así llamó a un amigo para que lo revisaran juntos. En ese momento se dirigió rápidamente y de una manera muy extraña al sótano, donde encontró el cuerpo sin vida de John Bennett Ramsey con una manta blanca encima. Vamos a hablar de las primeras impresiones. ¿Cómo fue encontrada? Tenía una cuerda atada alrededor del cuello, cinta adhesiva en la boca y una fractura en el cráneo. Lo que hizo el padre fue tomar a la niña, llevarla a la sala y dejarla en el piso.
Bueno, aquí es donde empiezan las investigaciones de este caso, una de las más extrañas. Vamos con los detalles. Se le realiza una autopsia a la niña para verificar las causas de su muerte. Entre ellas se dieron cuenta que la cuerda que tenía ajustada al cuello cuando el padre la encontró fue la primera causa de muerte, que fue por estrangulamiento. Después se dieron cuenta que su cráneo tenía una fisura en la parte superior de al menos unos 8 centímetros. Así que la causa principal de la muerte fue por asfixia por estrangulamiento y trauma cráneo-cerebral. La pregunta principal es: ¿quién fue el culpable? Se entrevistaron a cientos de personas que podían ser sospechosas en este caso. Dieron 1000 teorías. Sin embargo, los sospechosos principales recayeron en la familia de la niña, es decir, su papá, su mamá y su hermano. Vamos con las teorías. Primera teoría, sobre su muerte. Básicamente, cuando entró la policía a investigar el sótano, encontraron una ventana abierta. Esas ventanas que tienen generalmente las casas en Estados Unidos en los sótanos, la cual da al exterior. Se supone que esa ventana estaba abierta, encontraron un vidrio roto y también encontraron una maleta que estaba debajo de esa ventana. Comienza la primera hipótesis. ¿Qué podría haber entrado a alguien por la noche? A ver, vamos a parar un rato aquí. Se supone que, bueno, por lo que dicen que la hipótesis dice que alguien entró en la noche y se tomó a la niña sin que nadie se diera cuenta y le tapó la boca con cinta adhesiva y la llevó al sótano. Esta versión de los hechos, la verdad, fue desmentida por completo, debido a que la ventana en la que se supone que ingresaron o ingresó esta persona tenía uno de los lados una telaraña que estaba completamente intacta y se notaba que llevaba ahí mucho tiempo. Entonces es imposible que alguien haya entrado por esa ventana sin haber dañado parte de la ventana o tal vez la telaraña, ¿no? Después el vidrio roto, porque también había un vidrio roto ahí en la ventana. El padre dijo que él la había roto ya tiempo atrás y que nunca la arregló. En cuanto a la maleta, no hubo una explicación. Suponen que la meterían en la maleta para llevársela, pero dijeron que eso no fue así. Además, la carta del secuestrador no había sido posible que fuera escrita en tan poco tiempo, por lo extensa de la misma. Y también con los materiales que se escribió, es decir, la hoja y el lapicero eran propiedad de la casa. Después descartaron la teoría de la ventana, dijeron que probablemente alguien entró a la casa. Sin embargo, nunca se encontraron que las puertas fueran forzadas o que las intentaran abrir. No encontraron huellas dactilares en las puertas, pero los padres dijeron que ellos le habían dado las llaves a muchas personas a lo largo de su vida, los cuales habían trabajado ahí. Eran obreros, mucamas, sirvientas. Sin embargo, se entrevistaron a todas estas personas, la cual resultó negativa. Ninguno de estas personas eran responsables en el caso. Hablemos de los principales sospechosos: padre, su madre y su hermano. La teoría número 1 se dice que su padre resultó ser culpable. Se dice que la niña había sido encontrada también con signos de abuso y se encontró ADN de una persona que no correspondía a nadie de la familia en las panties o ropa interior de la niña. Se dice que pudo ser este secuestrador que había abusado de ella, pero eso quedó descartado. Como sospechoso estaba su padre. Se dice que aparentemente abusaba de ella durante muchos años, pues encontraron
ciertas irregularidades en las partes interiores de la niña, como si ya antes la hubieran abusado, y se comenzó a culpar al señor de haberlo realizado. Se dijo que él estaba abusando de ella cuando accidentalmente la golpeó en algún lado, lo que le produjo esta fractura en el cráneo, lo cual ocasionó la muerte. Su esposa se da cuenta de los hechos y trata de encubrirlo, asfixiando a la niña para que pareciera que la habían matado, creando una escena extraña sobre su muerte. Suponen. Hubo una revista que hizo un post en el cual decía que los padres practicaban estos juegos, se podría decir anormales, ¿no? La cual terminó muy mal. Ahora, se dice también que supuestamente fue el padre porque cuando llegó la policía, él desapareció durante 1 hora de la escena del crimen. Nadie lo pudo encontrar, lo llamaban, pero bueno, después llegó en un estado muy extraño y como acelerado, se encontraba nervioso todo el tiempo. Fue muy extraño. Además, contrató a 2 abogados criminalísticos, una persona de relaciones públicas y varias otras personas de la ley para que los ayudaran en este caso. La verdad fue muy extraño. También se le encontró probablemente sospechoso porque la suma de dinero que se pedía en la carta era una suma que él había recibido el día anterior por un trabajo, lo cual es muy extraño porque ellos tenían demasiado dinero. Y si un secuestrador hubiera, no sé, querido, les hubiera pedido mucho más dinero. Algo un poco inquietante. Se dice que hubo mucha, pero mucha manipulación de la escena del crimen por parte del padre. Bueno, continuemos. Ahora hablemos de la madre, la cual llamó al 911. Es una llamada muy acelerada, muy inquieta, pero creo que al final comienza a bajar un poco el tono, ya un poco más tranquila, como que ya llamó a la policía y ahora ¿qué hacemos? Se analizaron curiosos sonidos extraños en la llamada por especialistas, la cual fue procesada por un programa de audio que ayudó a reducir ruidos para poder escuchar qué es lo que había en ese fragmento. Descubrieron algo importante. La mujer al hacer la llamada no estaba sola. Dijo que estaba con su esposo y que sus hijos, su hijo había dormido toda la noche y que no le habían dicho nada. Pero bueno, se escuchan otras voces en la grabación al parecer. Colgó mal el teléfono porque estos teléfonos de antes eran esos teléfonos de cable, ¿no? Que se colgaban, que se tenían en las casas, en las salas, en algunos lugares. El teléfono lo colgó mal y se cayó. Momento importante. Se escucha la voz de un hombre al principio, el cual dice: "No vamos a hablar más contigo". Presuntamente se dice que es la voz del padre. No se sabe si dice: "¿Qué hiciste? Ayúdame, Jesús". La voz supuesta de un niño, la cual dice: "¿Qué encontraron?". Supuestamente dijeron que el hermano no se había despertado en toda la noche y que no le contaron nada de lo que pasó. Se supone que solo la madre sabía ahora. Se sospecha del niño. Hablemos sobre este punto. La nota se había escrito con un lapicero y papel de un cuaderno que ella tenía en su oficina. Y varia curiosidad, su oficina también quedaba en la casa, para aclarar. Se hace una prueba de escritura y se determina que la letra era similar a la de la madre. Se dice que la madre le exigía demasiado para preparar a su hija para este tema de reinados. Supuestamente, la madre al exigirle demasiado pierde el control y la golpea con algo, lo cual ocasiona la fractura de cráneo.
La mató sin darse cuenta y es ahí donde arman todo este teatro o historia. Especialistas hacen pruebas de lectura de gestos con ciertas preguntas que le hacen a los padres. Encontraron varias irregularidades. Sin embargo, la madre no pudo ser procesada por ningún de estos cargos y fallece en el 2006 a causa de un cáncer en los ovarios. Hablemos del hermano Burke. Para entonces él tenía 9 años y su hermana JonBenét 6. Se dice que el hermano era muy tímido, no hablaba con mucha gente y que le tenía envidia a su hermana, pues siempre tenía toda la atención ella por sus padres y por el público en general. Una amiga de la familia da su testimonio de que ella se encontraba con los hermanos y cuando trató de hablar con Burke, él actuó de una manera muy turbia. Dijo lo siguiente: no te me acerques, aléjate de mí, no me hables, no me molestes. Lo cual es una actitud muy extraña para un niño de su corta edad. Vamos a la explicación del FBI en esta exhaustiva investigación. Examen de forense. Se encuentra a JonBenét piña dentro de su estómago. Comió esto unas horas antes de su asesinato. Ahora, ¿qué vínculo tiene con el hermano? El plato favorito de los hermanos era la piña con leche. Se dice que el niño Burke esa noche le dio hambre y que bajó a la cocina a comer algo. Encuentra a su madre preparando algo para ella. La madre del niño le dice que le puede preparar su piña con leche, que era lógico su preferida. El niño está ahí comiendo cuando al parecer JonBenét se despierta y también baja a la cocina. Encontró a su hermano comiendo y la niña tomó la piña del plato del hermano. Según esto, su hermano ya estaba cansado de que siempre la defiendan a ella por todo. El hermano toma una linterna que estaba en la mesa de la cocina donde él estaba comiendo y la golpeó. Esto le fracturó el cráneo a la niña y murió instantáneamente. La linterna juega un papel muy importante, pues durante la escena del crimen no se percataron de este detalle. Sin embargo, cuando revisaron los videos de la escena del crimen para ver cómo estaban ubicados los casos, encuentran esta linterna. La policía hace pruebas para verificar si es probable que un niño de esa edad pueda o tenga la fuerza necesaria para poder partir un cráneo. Después de muchos estudios, llegan a la conclusión que sí, verdaderamente era posible. Suponen que el niño la golpeó accidentalmente y sus padres hicieron todo lo posible por cubrir estos hechos. Decían que lo hacían para que, obviamente, el niño no fuera judicializado. Podemos decir que es una edad muy temprana, pero en esta época a este tipo de niños se les podría judicializar. Al niño se le hicieron varias entrevistas durante estas épocas. Varios meses después, varios años después, le hacen unas preguntas sobre lo ocurrido, pero el niño se le ve como distraído, tratando de jugar, no prestando atención a lo ocurrido, lo cual fue demasiado extraño para los investigadores. El motivo: les parecía extraño que un niño reaccione así como tranquilo, contento o se podría decir a gusto después de la muerte de su hermana. A todas las preguntas que se le formuló al niño siempre tenía una coartada específica. Los investigadores, cada vez que le pedían su testimonio al niño, se quedaban intrigados al ver que muchas respuestas no tenían sentido. Es algo... La verdad es algo que no se puede... Tendría uno que experimentarlo, ¿no? En este caso. Hubo otro dato. Las marcas que encontraron en las costillas de la niña eran de la misma medida de los rieles de un tren de juguete, el preferido de su hermano. Esta parte de riel se encontró en la escena del crimen. Se le hace una entrevista ya cuando él tiene 11 años
en la cual le hacen una pregunta: ¿cuál era tu fruta preferida? Y el niño dice: la piña. También hace una referencia que esa fruta era la preferida de los dos. Es muy extraño porque todo tiene sentido y nada a la vez, pero bueno. Se le hace una entrevista ya de adulto y Burke sale muy nervioso, sonriendo y no sabía qué hacer. Tenía un comportamiento muy extraño. Siempre ha sido un caso muy confuso, con muchos temas ocultos y perturbadores. En el año 2006 atrapan a un sospechoso de nombre John Marquardt. Era un señor que estaba viajando hacia Tailandia y que la policía detuvo. Dijeron que él había sido el culpable de la muerte de John Bennett, que él la había asesinado, la había abusado, porque él estaba obsesionado con ella en esa época hasta que lo logró. Sin embargo, confirmaron que el ADN que sacaron de la ropa interior no pertenecía a él y él no tenía nada que ver con el caso. No se le procesa por este caso, pero sí por otro de algunos videos prohibidos que no quiero comentar, y fue arrestado. Se hacen investigaciones con especialistas en la materia por el tema de las panties de la niña. Una de las pruebas que realizaron fue comprar panties nuevas, las cuales no fueron tocadas en ningún momento, para poder verificar con uno de los mejores especialistas. Al término de esta se dieron cuenta que las panties siempre tienen ADN de personas extrañas, porque a la hora de empacarlos, meterlos y sellarlos en estos envases o bolsas, se podría decir así, la gente tiene contacto con ellos, los fabricantes tienen contacto con ellos, y este ADN probablemente era de una persona que había empacado esos interiores y los había vendido. Así que tenemos una respuesta clara del porqué, del ADN de otra persona en los panties. Llegamos a un punto donde podemos supuestamente poner a culpables en la mesa. Lo que se puede decir es que esta familia era muy adinerada. Tenían un estatus y nivel muy alto. Todo pudo haber ocurrido. Un caso muy interesante que hasta el día de hoy tiene sus pros y sus contras. No sabemos específicamente qué pudo haber pasado con esa niña. No sabemos quién es el culpable. Estamos tratando de seguir investigando. Es un tema muy amplio y la verdad que es muy interesante. Bueno, chicos, esto fue todo. No se olviden de dar su like, compartan este video y suscríbanse, que es totalmente gratis. Nos vemos. Hasta la próxima.